Esta casa ya no es tuya, Margarita. Deberías agradecer que alguien la esté cuidando de verdad. Las palabras de mi cuñada Carmen resonaron en el pasillo de mi casa, mientras yo, con 40 años y las manos temblando de indignación, miraba las llaves que acababa de intentar meter en una cerradura que ya no reconocía mis propias llaves. Detrás de ella, en mi sala, había una pareja de turistas estadounidenses tomando fotografías de mis muebles, de mis paredes, del retrato de mi madre que colgaba sobre la chimenea. El olor a café que siempre llenaba mi cocina había sido reemplazado por el aroma artificial de ambientador de lavanda barato. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjanos tu ciudad en los comentarios, dale like y suscríbete al canal. Pero debo contarles cómo llegamos hasta aquí. Cómo una simple semana de ausencia se convirtió en la peor pesadilla de mi vida. Todo comenzó hace apenas 10 días. Yo trabajaba como supervisora de limpieza en el Hotel Emperador en la colonia Roma, Ciudad de México. Un trabajo honesto que había mantenido durante 23 años. Cuando mi jefe, don Fernando, me ofreció acompañar al equipo a una capacitación en Guadalajara sobre nuevos protocolos de higiene hotelera, casi salto de alegría. Era la primera vez en 5 años que tendría oportunidad de viajar, desde que mi madre había fallecido, dejándome sola en esta casa de 3 habitaciones en la colonia Narvarte, la casa que mamá había comprado con tanto sacrificio en los años 80, cuando la Narvarte todavía era accesible para una secretaria viuda con una hija pequeña. La casa donde había crecido, donde había aprendido a cocinar en esa cocina pequeña pero funcional, donde había llorado mis primeras decepciones amorosas, donde había cuidado a mamá durante los últimos meses de su enfermedad. El problema era sencillo. Las plantas. Tenía 12 macetas de geranios en el balcón, herencia de mamá, que necesitaban riego constante. Cada una tenía una historia. El geranio rojo era del cumpleaños de mamá hace 10 años. El blanco venía de un esqueje que una vecina le había regalado. El rosa había florecido por primera vez el día del funeral de mamá, como si ella misma hubiera querido dejar una última señal de vida. Y las cartas. Siempre llegaban facturas, notificaciones del banco. Necesitaba a alguien de confianza. Carmen puede hacerlo, sugirió mi hermano Santiago durante la cena familiar del domingo. Ella está todo el día en casa, ¿verdad, cariño? Mi cuñada sonrió con esa sonrisa que nunca me había gustado del todo. Demasiado dulce, demasiado perfecta. Como las sonrisas que uno practica frente al espejo. Por supuesto, Margarita. Sería un placer cuidar de tu casita. Además, está tan cerca de la nuestra, solo 3 calles. Puedo pasar todos los días sin problema. Algo en mi estómago se retorció, pero la mirada esperanzada de Santiago, mi único hermano, disolvió mis dudas. Carmen y él llevaban casados 12 años. Éramos familia. ¿Qué podría salir mal? Santiago y yo habíamos crecido muy unidos. Él era 5 años mayor que yo, y cuando papá murió en un accidente de trabajo, Santiago apenas tenía 15 años, pero se convirtió en el hombre de la casa. Trabajó mientras estudiaba para ayudar a mamá con los gastos. Me cuidaba cuando mamá tenía turnos nocturnos en la oficina. Me ayudaba con la tarea. Era mi héroe. Por eso, cuando se casó con Carmen, yo quise creer que ella era buena persona. Quise creer que hacía feliz a mi hermano. Pero siempre había algo en su manera de mirarme cuando hablaba de mi trabajo, como si sintiera lástima mezclada con desprecio. Algo en cómo comentaba sobre mi casa. Es tan pequeña. ¿No te sientes encerrada? ¿Nunca has pensado en venderla y mudarte a algo más moderno? Pero eran solo comentarios. Nada grave. O eso me decía a mí misma. El lunes por la mañana, antes de tomar el autobús a Guadalajara, pasé por su departamento. Carmen me recibió en bata, con el cabello recogido en un moño despeinado. Sus ojos tenían un brillo extraño que no supe interpretar. Años después entendería que era ambición. Las llaves, le dije, entregándole el juego completo. La puerta principal, el buzón, el pequeño armario donde guardaba las cosas de valor. El riego es por las tardes, cuando baja el sol. Las cartas solo guárdalas en la mesa del comedor. Nada más. Le mostré fotos en mi celular de cómo debían verse las plantas después del riego. Le expliqué que el geranio rosa necesitaba menos agua que los otros, que el rojo tendía a secarse más rápido.
Detalles que para mí eran importantes porque cada planta llevaba un pedazo de mamá. Sus dedos, con uñas pintadas de rojo intenso, se cerraron sobre las llaves con una firmeza que me pareció excesiva. Tranquila, hermana. Tu casa está en las mejores manos. Voy a cuidarla como si fuera mía. Esas palabras resonarían en mi mente durante días como una burla cruel, como una profecía que no supe interpretar. Hay algo más, añadí dudando. En el armario del pasillo guardo algunas cosas de valor, las joyas de mamá. Por favor, no las toques, solo están ahí. Carmen asintió con una expresión que quise interpretar como comprensión. Claro, Margarita, ni siquiera voy a abrir ese armario, solo voy a regar las plantas y recoger el correo, nada más. Santiago salió de la ducha en ese momento, con el cabello mojado y una toalla al cuello. Hermana, que tengas buen viaje. Aprende mucho. Y no te preocupes por nada aquí. Lo abracé, respirando el aroma del champú que usaba desde niño. Mi hermano, mi protector. Confié. Guadalajara fue maravillosa. Aprendí técnicas nuevas de limpieza profunda, nuevos protocolos de desinfección que habían surgido después de la pandemia. Conocí gente de toda la República. Una supervisora de Monterrey que me contó sobre su programa de capacitación para el personal. Una gerente de Cancún que compartió estrategias para mantener la motivación del equipo. Hasta me atreví a probar las tortas ahogadas en un puesto del centro, aunque me quedaron muy picantes y tuve que comprar un agua de horchata enorme para apagar el fuego en mi boca. Mis compañeras de trabajo se rieron tanto que casi se caen de las sillas. Por las noches, después de las capacitaciones, salíamos a caminar por el centro histórico. Vi el Hospicio Cabañas, caminé por la Plaza de Armas, me tomé fotos frente a la catedral. Era la primera vez en años que me sentía libre, sin la responsabilidad de cuidar a nadie, sin horarios estrictos. El miércoles, cuando llamé a Santiago, su voz sonaba distraída. ¿Todo bien con la casa? Perfectamente, respondió él. Carmen dice que tus plantas están preciosas. Ha estado muy dedicada, la verdad. Pasa 2 veces al día para asegurarse de que todo esté bien. ¿2 veces al día? Con una vez es suficiente. Ya sabes cómo es Carmen. Cuando hace algo, lo hace bien. Algo en su tono me inquietó, pero lo atribuí a mi imaginación. Santiago parecía cansado, nada más. Probablemente había tenido un día difícil en su trabajo como contador en una firma mediana. El jueves recibí un mensaje de Carmen. Un simple: todo perfecto aquí. Disfruta tu viaje. Junto al texto había una foto de mis geranios, efectivamente hermosos bajo el sol de la tarde. Me tranquilicé. Tal vez había sido paranoica al dudar de ella. El viernes, mi última noche en Guadalajara, soñé con mi madre. Estaba parada en la puerta de nuestra casa, mirándome con expresión preocupada. «Cuida lo que es tuyo, mija», decía en el sueño. «No dejes que nadie te quite lo que tanto me costó darte». Desperté sobresaltada a las 5 de la mañana, con el corazón acelerado y una sensación de angustia en el pecho. Me asomé por la ventana del hotel. Guadalajara estaba oscura todavía, con apenas las primeras luces del amanecer tiñendo el horizonte de naranja pálido. Intenté volver a dormir, pero no pude. Algo dentro de mí sabía que algo estaba mal. El sábado por la tarde, 7 días después de partir, volví a Ciudad de México. El taxi me dejó frente a mi edificio a las 6 de la tarde. El sol de septiembre doraba las fachadas color ocre de la colonia. Las jacarandas de la calle estaban en flor, llenando el aire con su aroma dulce. Cargaba mi maleta pequeña, un bolso con regalos para Santiago y Carmen, una botella de tequila reposado de una destilería artesanal para él, un chal de lana para ella, y esa sensación cálida de volver a casa. El edificio se veía igual que siempre. 3 pisos, fachada amarilla con detalles verdes, la puerta de entrada con su cristal esmerilado que necesitaba una limpieza. Subí las escaleras hasta el 2.º piso, donde estaba mi departamento, el número 5. Metí la llave en la cerradura. No giró. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté de nuevo, pensando que tal vez yo había girado mal. Nada. La llave entraba perfectamente en la ranura, pero el mecanismo no respondía. Era como si la cerradura hubiera sido cambiada por una completamente diferente. El corazón comenzó a latirme más rápido. Probé con la otra llave del juego,
la del buzón. Esa sí funcionó. Abrí el buzón y encontré un montón de correspondencia. Facturas, publicidad, una carta del banco, todo normal. Pero la puerta de mi casa seguía cerrada. Mis manos empezaron a sudar. Esto no podía estar pasando. Debía haber una explicación lógica. Tal vez Carmen había llamado a un cerrajero porque la cerradura se había dañado. Tal vez... Señora, una voz detrás de mí. Me volteé. Don Pedro, mi vecino del segundo piso del edificio de al lado, me miraba con expresión incómoda, casi compasiva, desde su ventana. ¿Es usted Margarita? Sí, claro. ¿Pasa algo, don Pedro? Yo pensé que había vendido el departamento. Han entrado y salido tantas personas esta semana. Parejas con maletas. Una señora que cambió las cerraduras el martes. Las palabras cayeron sobre mí como cubos de agua helada. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Las paredes del pasillo parecían cerrarse sobre mí. ¿Qué señora? Alta, cabello castaño, muy arreglada. Dijo que era la nueva dueña, que usted le había vendido porque se mudaba a Guadalajara definitivamente. Hasta me mostró papeles, o eso dijo. Me pareció raro, porque usted nunca mencionó nada, pero pensé que tal vez lo había decidido rápido. Carmen, ¿cuántas personas han entrado? Don Pedro se rascó la cabeza, pensativo. Pues el martes vi a una pareja joven, muy arreglados, con maletas de viaje. El miércoles llegó otra pareja, más mayor. El jueves unos muchachos que parecían estudiantes. Y hoy temprano llegaron los que están ahí ahora, los americanos. Todos con maletas, como si fueran turistas. Con las manos temblando tanto que casi se me cae el teléfono, marqué el número de Carmen. Sonó 5 veces antes de que contestara. Cada timbre era una eternidad. Podía escuchar mi propia respiración entrecortada. «¿Margarita? ¿Ya regresaste?» Su voz sonaba tensa, artificial, como la de alguien que ha estado esperando esta llamada con pavor y al mismo tiempo sabiendo que era inevitable. «Carmen, no puedo entrar a mi casa. Las llaves no funcionan. ¿Qué está pasando?» Silencio. Un silencio que duró eternidades y me confirmó todas mis sospechas más oscuras. «Ah, sí. Tuve que cambiar las cerraduras. Por seguridad, ¿sabes? El barrio está muy inseguro últimamente. Hubo un intento de robo en el edificio de al lado. Don Rodrigo, el del primero, me contó que intentaron forzar su puerta, así que pensé que era mejor prevenir. Su explicación sonaba ensayada, demasiado elaborada. ¿Por seguridad? Es mi casa. ¿Dónde están las nuevas llaves? ¿Y por qué no me avisaste? ¿Por qué no me llamaste para decirme que ibas a cambiar las cerraduras? Están aquí conmigo. Iba a dártelas mañana. ¿Por qué no vienes por ellas? Podemos desayunar juntas, como antes. Puedo preparar esos chilaquiles verdes que te gustan». Su tono era demasiado casual, demasiado forzado, como si estuviera tratando de calmarme, de manipularme. «¿Mañana? Carmen, necesito entrar ahora. ¿Qué es eso de que han entrado personas con maletas? Don Pedro dice que ha visto turistas entrando y saliendo de mi casa toda la semana». Ay, don Pedro y sus historias. Ya sabes cómo es, se imagina cosas. Está mayor, Margarita. A veces confunde. No me mientas. ¿Qué está pasando? ¿Qué hiciste? No me estés gritando. Su voz cambió, se volvió más dura. No te alteres, Margarita. Todo está bien. Ven mañana a las 10, ¿sí? Santiago y yo estaremos aquí. Te lo explicaremos todo con calma. Todo tiene una explicación lógica. Quiero la explicación ahora. Pero ella ya había colgado. Me quedé allí parada, en el rellano de mi edificio, sintiendo cómo el suelo se volvía inestable bajo mis pies. Don Pedro seguía en su ventana, mirándome con genuina preocupación. «Señora Margarita, ¿está usted bien? Se ve muy pálida. Don Pedro, ¿esas personas que vio parecían turistas de verdad?» «Sí, señora. Llevaban cámaras, mapas, hablaban en otros idiomas. Una pareja hasta me preguntó cómo llegar al metro Narvarte. Les dije que estaba a 3 calles. Eran muy amables, turistas, en mi casa. Mi mente trataba de procesar la información, pero se sentía como si estuviera en medio de una pesadilla. «Señora, si necesita un lugar donde quedarse esta noche, mi esposa y yo...» «Gracias, don Pedro. Es usted muy amable, pero tengo dónde quedarme. Voy a...»
Voy a resolver esto. Pero algo en mi interior ya sabía que esto no era un simple malentendido. Esto era deliberado. Esto era traición. Bajé las escaleras tambaleándome, sintiendo náuseas. En la calle, la gente pasaba normal, viviendo sus vidas, ajenos a que mi mundo se estaba derrumbando. Un señor vendía elotes en la esquina. Una señora paseaba a su perro. Todo tan normal mientras mi realidad se hacía pedazos. Marqué el número de mi amiga Pilar con dedos temblorosos. ¿Pilar? Necesito quedarme en tu casa esta noche. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Tu voz suena rara. No puedo entrar a mi casa. Por favor, ¿puedo ir? Claro que sí. Ven inmediatamente. Estoy en casa. Pilar vivía en la colonia Portales, a 20 minutos en metro. Tomé mi maleta y caminé hacia la estación como autómata, sin registrar realmente el camino. La gente en el metro me pareció borrosa. Las estaciones pasaban, pero yo estaba en otro lugar mentalmente, tratando de entender qué había salido mal. Pilar me abrió la puerta de su departamento pequeño pero acogedor. Una mirada a mi cara fue suficiente. «Ay, amiga, pasa, siéntate, voy a hacer té». Y ahí, entre té de manzanilla y galletas Marías que no pude comer porque tenía el estómago cerrado, le conté todo. Sus ojos se agrandaron con cada palabra. «Margarita, eso no suena bien, nada bien. ¿Y si está rentando tu casa? ¿Y si está haciendo negocio con tu propiedad? ¿Rentando? No, Carmen no haría eso. Es familia. Debe haber una explicación lógica». Pero incluso mientras lo decía, sabía que estaba tratando de convencerme a mí misma. Las piezas encajaban demasiado perfectamente. Los turistas, las cerraduras cambiadas, la negativa a darme las llaves inmediatamente. «Mira», dijo Pilar, tomando mi mano con firmeza, «mañana vas y aclaras todo. Pero si algo se siente mal, si algo no cuadra, me llamas inmediatamente. ¿De acuerdo? Y si necesitas que vaya contigo, voy. No estás sola en esto». Asentí, sintiendo las lágrimas finalmente salir. Había estado conteniéndolas durante horas, tratando de ser fuerte, pero ahí, en la seguridad del departamento de Pilar, finalmente me permití llorar. ¿Por qué, Pilar? ¿Por qué haría esto? Somos familia. A veces la familia es la que más te traiciona, dijo ella con tristeza, porque saben exactamente dónde duele más. Esa noche prácticamente no dormí. Pilar me prestó su sofá y unas cobijas, pero pasé las horas dando vueltas, imaginando escenarios cada vez más perturbadores. ¿Qué había hecho Carmen con mi casa? ¿Por qué había cambiado las cerraduras sin decirme nada? ¿Y quiénes eran esas personas que don Pedro había visto? ¿Y si Carmen había dañado algo? ¿Y si había movido las cosas de mamá? ¿Y si había tocado las joyas? Cada pensamiento era peor que el anterior. A las 6 de la mañana me levanté. Pilar ya estaba despierta, preparando café. «No dormiste nada, ¿verdad?» «No pude. Pilar, necesito ir ahora. No puedo esperar hasta las 10. «Entonces vamos ahora. Desayunamos rápido y vamos». «No, esto tengo que hacerlo sola. Es mi familia, mi problema». «Eres mi amiga. Tu problema es mi problema. Al menos déjame acompañarte hasta allá». Pero finalmente acordamos que iría sola. Pilar tenía turno en el hotel a las 8. Desayunamos pan tostado con mermelada que no pude saborear. Todo me sabía a cartón. A las 9 de la mañana del domingo ya estaba frente al edificio de Santiago y Carmen. El edificio donde había cenado cientos de domingos, donde había celebrado cumpleaños y navidades, donde había llevado regalos cuando nacieron cada uno de sus 3 perros a lo largo de los años. Ahora me parecía amenazante, como la guarida de alguien que me había traicionado. Toqué el timbre 3 veces antes de que me abrieran. Cada segundo de espera era agonía. Carmen apareció en la puerta, perfectamente maquillada a las 9 de la mañana, vestida con un traje sastre azul marino que jamás le había visto. Parecía una ejecutiva de negocios, no la mujer en bata que había recibido mis llaves hace una semana. Llevaba tacones, aretes de perlas, hasta un portafolio bajo el brazo. «Pasa, pasa. Santiago está preparando café». Entré lentamente, sintiendo como si estuviera entrando a territorio enemigo. La sala olía a perfume caro, uno nuevo que no reconocí. Chanel probablemente, o algo así de costoso. Carmen nunca había usado perfumes caros.
Sobre la mesa del comedor vi un fajo de papeles, una laptop abierta mostrando lo que parecía ser una hoja de cálculo con números, y algo que me heló la sangre: fotografías de mi casa, de mi sala desde diferentes ángulos, de mi habitación con la cama perfectamente tendida, de mi cocina inmaculada, de mi balcón con los geranios. Fotografías profesionales, con iluminación estudiada, ángulos perfectos, como las de una revista de decoración o de un anuncio de renta en Airbnb. ¿Qué es esto?, pregunté, señalando las fotos con mano temblorosa. Carmen suspiró, como si yo fuera una niña tonta que no entendía lo evidente. Margarita, siéntate. Tenemos que hablar de adulto a adulto. No quiero sentarme. Quiero las llaves de mi casa. Ahora mismo. Primero hablamos, luego te doy las llaves. No. Primero me das las llaves. Después podemos hablar de lo que quieras. Santiago salió de la cocina con 3 tazas de café humeante. Su expresión era seria, distante. No me miró a los ojos al poner las tazas en la mesa, y ese simple gesto me dijo más que 1000 palabras. Él sabía, él estaba involucrado. Hermana, Carmen solo estaba tratando de ayudarte. Las palabras me golpearon como una bofetada física. ¿Ayudarme? ¿Ayudarme? ¿Cambiando las cerraduras de mi casa sin mi permiso? ¿Dejando entrar extraños? Explícame cómo eso me ayuda, Santiago. Carmen se cruzó de brazos, y ahí fue cuando vi el brillo en sus ojos. No era vergüenza, no era arrepentimiento, no era siquiera incomodidad. Era algo peor, era orgullo, era la mirada de alguien que cree que ha hecho algo inteligente. Tu casa estaba abandonada, Margarita. Una semana entera sin nadie. Es un desperdicio monumental. Un departamento de 3 habitaciones en la Narvarte, a 15 minutos caminando del metro, con ese balcón hermoso lleno de plantas, en un edificio tranquilo. ¿Sabes lo que vale eso en el mercado actual? ¿Tienes idea del potencial que estabas desperdiciando? ¿Abandonada? Estuve 7 días fuera. Me fui de viaje de trabajo. 7 días durante los cuales tu casa no generaba absolutamente nada. Solo estaba ahí, vacía, acumulando polvo, mientras tú disfrutabas en Guadalajara comiendo tortas ahogadas y paseando por el centro. Así que decidí optimizar el recurso. Decidí darle valor agregado a un activo que estaba siendo subutilizado. Su lenguaje era casi empresarial, como si hubiera estudiado marketing para esta conversación. ¿Optimizar el recurso? Habla claro, Carmen. ¿Qué hiciste con mi casa? Fue Santiago quien respondió, con voz cansada, derrotada, casi aburrida. La puso en Airbnb, Margarita. Carmen alquiló tu casa a turistas esta semana. 5 grupos diferentes, todo muy profesional. El mundo se detuvo. Las palabras siguieron resonando en mi cabeza como un eco distorsionado. Airbnb, turistas, mi casa. El cuarto donde había dormido durante 40 años. La cama donde mamá me había arropado de niña. La cocina donde había aprendido a hacer el mole que tanto le gustaba a papá. Me senté, no por elección, sino porque las piernas dejaron de sostenerme. El café que Santiago había servido se quedó olvidado, enfriándose sobre la mesa, formando una película en la superficie. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Carmen se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa que ahora reconocía como pura manipulación estudiada. 5 huéspedes en 7 días, Margarita. Generé 46,000 pesos limpios. ¿Te das cuenta? Tu casa estaba ahí, vacía, desperdiciándose como un activo muerto, y yo la puse a trabajar. La hice productiva. De hecho, deberías agradecérmelo. Es dinero que nunca hubieras ganado de otra manera. Dinero que ni siquiera sabías que podías generar. La rabia que subió por mi garganta era volcánica, pero también vino acompañada de algo más: incredulidad absoluta. ¿Agradecerte? ¿Agradecerte? Entraste a mi casa sin permiso. La alquilaste a extraños, cambiaste mis cerraduras, dejaste que desconocidos durmieran en mi cama, usaran mi baño, cocinaran en mi cocina. Tenía las llaves, replicó ella, con una tranquilidad que me enfureció aún más. Me las diste tú, voluntariamente. Viniste a mi puerta y me las entregaste en la mano.
y leí en varios blogs y foros de emprendedores que si alguien te da acceso total a una propiedad, legalmente puedes considerarla bajo tu cuidado temporal. Es una zona gris de la ley que muchos no conocen, pero que está ahí. Eso no es cierto, eso no es legal. Te di las llaves para que regaras las plantas, no para que convirtieras mi hogar en un hotel. ¿Cómo puedes siquiera pensar que eso es lo mismo? Carmen sacó su teléfono con movimientos lentos, deliberados, como si estuviera disfrutando del momento. Me mostró la pantalla. Era su cuenta de Airbnb, un perfil nuevo con su foto sonriente. Y debajo, 5 reseñas de 5 estrellas cada una. Hermoso departamento en la Narvarte. Carmen fue una anfitriona maravillosa, muy atenta a todos los detalles. Limpio, acogedor, bien ubicado. La cocina tenía todo lo necesario. Definitivamente volveríamos. Excelente relación calidad-precio. El balcón con las plantas es encantador. Carmen respondió todas nuestras preguntas inmediatamente, muy profesional. Uno de los mejores Airbnb en los que nos hemos quedado en México. 5 estrellas. Cada comentario era una puñalada. Gente desconocida alabando mi casa, mis cosas, como si fueran de Carmen. Los huéspedes están felices. Yo estoy feliz. Y tú deberías estarlo también, porque iba a darte el 30% de las ganancias. 13,800 pesos por no hacer absolutamente nada. Por solo prestar el espacio. Es un trato más que justo. ¿El 30%? Es mi casa. El 100% es mío. Cada peso que ganaste es mío. Santiago intervino, poniéndose literalmente del lado de su esposa, moviéndose para estar más cerca de ella que de mí. Margarita, no te pongas así. Sé razonable. Carmen tuvo una idea innovadora. Ella hizo absolutamente todo el trabajo. Contrató al fotógrafo profesional que tomó las fotos, escribió la descripción en español, inglés y francés, configuró toda la cuenta, estableció las reglas de la casa, atendió a los huéspedes a cualquier hora del día o la noche cuando tenían preguntas, limpió profundamente entre cada reserva, lavó sábanas, toallas, tendió camas. Tú solo pusiste el espacio físico. Es absolutamente justo que ella se quede con la mayor parte de las ganancias. No podía creer lo que escuchaba. Mi propio hermano, el que me había protegido de niña, el que había secado mis lágrimas cuando los niños se burlaban de mí en la escuela, el que me había enseñado a andar en bicicleta, defendiendo este abuso descarado disfrazado de emprendimiento. ¿Justo? ¿Justo? Santiago, ¿te escuchas a ti mismo? Es mi casa. Mamá me la dejó. A mí. No a Carmen. No a ti. A mí. Cada mueble, cada planta, cada foto en esas paredes, cada recuerdo en esos espacios es mío. Carmen no tenía ningún derecho. Ninguno. Los derechos son conceptos flexibles cuando hay oportunidades económicas de por medio, dijo Carmen, con un tono casi profesoral que me hizo querer gritar hasta quedarme sin voz. Mira, Margarita, yo sé que no lo entiendes porque simplemente no tienes mentalidad de negocios. Y no lo digo como insulto. Es un hecho. Tú eres empleada. Siempre lo has sido. Te levantas, vas a trabajar, recibes tu quincena, regresas a casa. Es una mentalidad de trabajador asalariado. Yo, en cambio, soy emprendedora. Tengo visión empresarial. Veo oportunidades donde otros solo ven problemas o espacios vacíos. Sus palabras destilaban condescendencia. Me estaba hablando como si fuera una niña pequeña que no entiende cómo funciona el mundo adulto. No tengo mentalidad de negocios porque tengo ética, Carmen. Porque no veo a las personas como recursos a explotar. Porque cuando alguien confía en mí, yo respeto esa confianza. La ética no paga las cuentas, replicó ella. La ética no genera ingresos pasivos. La ética no construye patrimonio. Devuélveme las llaves, ahora mismo. Carmen negó con la cabeza lentamente, casi divertida, como si yo le hubiera pedido algo absurdo. Tengo huéspedes hasta el martes. Una pareja de Canadá que pagó 10,000 pesos por 3 noches. Ya firmaron contrato digital, ya pagaron por adelantado a través de la plataforma, ya recibieron la confirmación automática. No puedo cancelarles así nada más. Sería extremadamente poco profesional.
Arruinaría mi reputación en la plataforma, mi calificación bajaría, podrían dejarme una reseña negativa que afectaría todos mis futuros negocios. No me importa tu reputación, no me importa tu plataforma, no me importan tus futuros negocios. Quiero entrar a mi casa. Estás gritando, dijo Santiago, con un tono de reproche que me hizo sentir como si yo fuera la villana de esta historia. Cálmate. Pareces una loca. Los vecinos van a pensar que hay problemas aquí. Mi hermano, preocupado por lo que pensaran los vecinos mientras su esposa me había robado mi casa. Pero yo no podía calmarme. Me levanté de golpe, haciendo que la silla raspara el piso. Me acerqué a Carmen con pasos firmes, y algo en mi mirada debió asustarla porque retrocedió medio paso, la primera señal de inseguridad genuina que mostraba. Si no me das las llaves en este preciso momento, llamo a la policía. Ahora mismo, mientras estamos aquí parados. Adelante, respondió ella, recuperando su compostura casi inmediatamente. Llama, y yo les mostraré los mensajes de WhatsApp donde me pediste cuidar la casa. Las capturas de pantalla de nuestras conversaciones donde me diste las llaves voluntariamente. Las fotos que me enviaste de las plantas para que supiera cómo cuidarlas. Y les diré que estás celosa de mi éxito, que no soportas ver que alguien de la familia prospera y genera ingresos mientras tú sigues siendo una simple empleada de limpieza después de 23 años en el mismo trabajo sin ningún ascenso significativo. Las palabras cayeron como bofetadas, cada una diseñada para herir, para minimizar, para destruir mi dignidad. ¿Éxito? ¿A esto le llamas éxito? ¿A robarle a tu cuñada? ¿A traicionar la confianza de tu familia? Le llamo éxito a generar 46,000 pesos en una semana con una inversión inicial de 0 pesos. Es un retorno de inversión infinito. Eso es éxito en cualquier definición empresarial. Santiago se puso entre nosotras, físicamente bloqueándome el paso hacia Carmen. Ya basta. Las dos. Margarita, vete a calmarte. Vete a caminar. Respira. Piensa con claridad. El martes por la noche, cuando se vayan los canadienses, tendrás tus llaves. Son solo 2 días más. 48 horas. No es el fin del mundo. No es tan grave como lo estás haciendo parecer. ¿El martes? Hoy es domingo. ¿Dónde se supone que voy a dormir? ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde voy a guardar mi ropa, mis cosas? Carmen me miró con una sonrisa que nunca olvidaré, llena de veneno disfrazado de dulzura cristalina. En casa de Pilar, donde dormiste anoche, o en un hotel. Tienes dinero ahorrado, ¿no? De todos esos años trabajando honesta y arduamente como empleada. Úsalo. Gástalo. Considera que es una inversión en tu educación sobre cómo funciona el mundo real de los negocios y el emprendimiento. Una lección cara pero valiosa. Algo se rompió dentro de mí cuando escuché esas palabras. No fue mi espíritu, no fue mi determinación. Fue el último vestigio de duda, la última pequeña voz que me decía que tal vez había un malentendido, que tal vez Carmen no era tan mala, que tal vez podíamos resolver esto en familia. Esa voz murió. Me quedé mirándola fijamente durante lo que pareció una eternidad, respirando profundo, tratando de controlar el temblor en mis manos y la furia que amenazaba con desbordarme completamente. «Está bien», dije finalmente, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Esperaré hasta el martes». Carmen sonrió, triunfante, como si acabara de ganar una batalla importante. Sabía que entrarías en razón. Siempre has sido la razonable de la familia. La sensata, la que evita los conflictos. Sí, respondí, ya caminando hacia la puerta. Siempre he sido la razonable. Salí de ese departamento sin mirar atrás, sin despedirme, sin dar un portazo. Cerré la puerta suavemente, como si nada hubiera pasado. Pero lo que ellos no sabían era que yo no iba a esperar pacientemente. No iba a quedarme de brazos cruzados. No iba a dejar que Carmen saliera impune de esto. En el elevador, mientras bajaba, saqué mi teléfono y busqué en mis contactos. Ahí estaba, don Fernando. Esa misma tarde, sentada en un café cerca de mi trabajo, un lugar pequeño que servía café de olla y pan dulce, llamé a don Fernando. Eran las 12 del mediodía. Él contestó al tercer timbrazo. «Margarita, ¿cómo estuvo Guadalajara?»
Don Fernando, necesito hablar con usted. Es urgente. El tono de mi voz debió alertarlo porque inmediatamente se puso serio. ¿Qué pasó? Le conté todo, absolutamente todo, sin omitir ningún detalle. Las llaves que le di a Carmen, el viaje a Guadalajara, el regreso y las cerraduras cambiadas, la conversación de esta mañana, los 46,000 pesos, los turistas, todo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea mientras don Fernando procesaba mi historia. Podía escucharlo respirar, pensando. Margarita, dijo finalmente, con voz seria y algo que sonaba como rabia contenida. ¿Recuerdas a mi sobrino Javier? ¿El abogado? Sí, creo que lo mencionó una vez. Te voy a dar su número ahora mismo. Anótalo. Y dile que yo lo mandé. Esto no puede quedarse así. Lo que tu cuñada hizo no solo es inmoral desde cualquier perspectiva ética, probablemente es ilegal desde varias perspectivas legales. Javier es especialista en temas de propiedad y arrendamientos. Ha manejado casos similares. Anoté el número con manos que ya no temblaban tanto. La rabia se estaba convirtiendo en determinación fría. Don Fernando continuó. Y Margarita, quiero que sepas algo muy importante. En todos estos 23 años que llevas trabajando conmigo, has demostrado ser una persona íntegra, honesta, trabajadora, leal. No dejes que nadie, y especialmente no tu cuñada, te haga sentir menos por ser empleada. No hay absolutamente nada malo en trabajar honestamente, en ganarte la vida con tu esfuerzo, en llegar a casa cansada pero con la conciencia tranquila. Lo malo, lo verdaderamente repugnante, es lo que tu cuñada está haciendo. Las lágrimas empezaron a caer cuando colgué, pero ya no eran lágrimas de impotencia. Eran lágrimas de rabia mezclada con determinación férrea. El lunes a las 8 de la mañana, 1 hora antes de mi turno en el hotel, estaba en el despacho del licenciado Javier Mendoza. Don Fernando había llamado la noche anterior para avisarle que yo necesitaba una cita urgente. El despacho estaba en un edificio modesto en la colonia del Valle, 3er piso, sin elevador. La sala de espera tenía sillas de plástico azul, revistas atrasadas sobre una mesa de centro rayada y un aire acondicionado que hacía ruido pero funcionaba. Nada ostentoso, pero eso no me importó. Lo que importaba era que Javier tenía reputación de ser bueno y honesto. Javier era un hombre de unos 35 años, delgado, con lentes de armazón negro que le daban un aire intelectual. Me recibió con un apretón de manos firme y me invitó a pasar a su oficina, pequeña pero impecablemente ordenada, con estantes llenos de libros de derecho con lomos desgastados por el uso. Mi tío Fernando me contó por encima su situación. Dijo, señalándome una silla frente a su escritorio. Cuénteme todo desde el principio, sin omitir ningún detalle, por más insignificante que le parezca. A veces los detalles pequeños son los más importantes legalmente. Durante 40 minutos le relaté toda la historia cronológicamente. Él tomaba notas en una libreta con letra pequeña y apretada, sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente o pidiendo aclaraciones sobre fechas o cantidades específicas. Cuando terminé, dejó la pluma sobre el escritorio y me miró con expresión grave. Señora Margarita, lo que su cuñada hizo no solo es inmoral desde un punto de vista ético, es ilegal desde múltiples perspectivas legales. Esto entra en varias categorías jurídicas: abuso de confianza, uso indebido de propiedad ajena, posiblemente hasta fraude si firmó contratos a nombre suyo sin su autorización. Y tengo que hacerle una pregunta muy importante. ¿Su casa está registrada legalmente a su nombre? ¿Tiene las escrituras? Sí, desde que murió mi madre hace 5 años. Tengo las escrituras en mi casa. Bueno, en la casa a la que no puedo entrar actualmente. Mi voz se quebró ligeramente en las últimas palabras. ¿Tiene copia de esas escrituras? ¿Las guardó en otro lugar? ¿En una caja de seguridad en el banco, con algún familiar? ¿Algún lugar seguro? Pensé rápidamente, sintiendo pánico por un momento. No tengo copia física en otro lugar, pero cuando las recibí del notario después de que se completó el trámite de sucesión, les tomé fotografías con mi celular. Las tengo respaldadas digitalmente en mi teléfono y en la nube. Javier sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña pero genuina. Perfecto,
Eso es más de lo que muchos clientes traen. Muéstremelas, por favor. Busqué en mi teléfono, navegando por mis fotos hasta encontrar la carpeta donde había guardado documentos importantes. Ahí estaban, fotos de las escrituras desde diferentes ángulos, lo suficientemente claras para leer todos los detalles. Se las mostré. Él las estudió cuidadosamente, ampliando la imagen con los dedos para leer los detalles legales, verificando números de registro, fechas, sellos oficiales. Excelente. Estas son completamente válidas como evidencia preliminar. Pero necesitamos el documento físico certificado. Esto es lo que vamos a hacer paso por paso. Primero, hoy mismo, necesito que vaya al Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México y solicite una constancia de propiedad certificada actualizada. Es un documento oficial que prueba, sin lugar a dudas, que usted es la dueña legítima registrada del inmueble. Lo necesitamos urgente para proceder legalmente. ¿Puedo ir hoy mismo? ¿Ahorita? Debería ir lo más pronto posible. El registro abre a las 9. Cuanto antes tengamos ese documento, antes podemos actuar. Segundo, yo voy a redactar un documento legal, un requerimiento formal dirigido a su cuñada exigiéndole que desaloje inmediatamente su propiedad y le devuelva no solo las llaves nuevas que mandó hacer, sino también las llaves originales que usted le entregó. ¿Y si se niega? Porque se va a negar, licenciado. La conozco. Va a decir que tiene contratos, que tiene huéspedes, que no puede. Javier sonrió de nuevo, pero esta vez era una sonrisa diferente. Una sonrisa que me dio esperanza real por primera vez en días. Entonces procedemos por la vía legal correspondiente. Déjeme hacer unas llamadas estratégicas. Tengo un contacto en la policía ministerial, un oficial con el que he trabajado en casos similares. Si su cuñada tiene personas dentro de su propiedad sin su consentimiento expreso y documentado, eso podría constituir varios problemas legales graves. Además, si está operando un negocio de hospedaje comercial sin los permisos municipales correspondientes, sin registro ante Hacienda, sin declarar ingresos, eso es evasión fiscal y operación irregular de establecimiento mercantil. ¿De verdad podemos hacer algo hoy? ¿Hoy lunes? ¿No tengo que esperar semanas o meses como en las películas? Señora Margarita, esa es su casa, su propiedad legalmente registrada, su patrimonio personal. Usted no tiene que esperar ni un minuto más de lo estrictamente necesario. En casos de despojo o uso indebido de propiedad, la ley permite actuaciones rápidas. Vamos a actuar con toda la velocidad que la ley nos permita. Salí de ese despacho sintiéndome, por primera vez en días, con verdadero control de la situación. No estaba sola, no estaba indefensa. Tenía a un profesional de mi lado. Pasé el resto del lunes en una vorágine de gestiones administrativas. Primero llamé a don Fernando para pedirle el día libre, explicándole que necesitaba resolver urgentemente la situación de mi casa. Tómate el día, Margarita. Tómate la semana si es necesario. Tu casa es más importante que cualquier turno aquí. Llegué al registro público de la propiedad a las 9:15 de la mañana. El edificio era enorme, intimidante, lleno de pasillos confusos y oficinas numeradas. La fila en información era larga, serpenteando por un corredor estrecho. El calor era sofocante a pesar de los ventiladores en el techo. Olía a papel viejo y sudor. Esperé 40 minutos solo para llegar al mostrador de información, donde una señora con lentes me explicó qué documentos necesitaba y dónde hacer el trámite. Después esperé otra hora en otra fila, esta vez en la ventanilla de solicitudes. Cuando finalmente llegó mi turno, la empleada, una mujer de unos 50 años con expresión cansada, revisó el sistema con movimientos lentos. Señora Herrera, su propiedad está registrada a su nombre desde hace 5 años y 4 meses. No hay gravámenes, no hay anotaciones marginales, no hay problemas de ningún tipo. ¿Necesita la constancia certificada con sello oficial? Sí, por favor. Es urgente, muy urgente. Estará lista en aproximadamente 2 horas. Puede esperarla aquí en la sala de espera o regresar después. Le daremos un número de comprobante. Esperaré aquí. No me muevo. Me dio un papelito con un número impreso. 347. Esperé en una sala con sillas de plástico duro, bajo luces fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente. Había otras personas esperando también.
un señor mayor que dormitaba en su silla, una pareja joven que discutía en voz baja sobre algo, una mujer que hablaba por teléfono explicándole a alguien cómo llegar al lugar. Mientras esperaba, recibí una llamada de Javier. «Margarita, buenas noticias. Hablé con mi contacto en la policía ministerial. Se llama Comandante Ruiz, tiene 20 años en el cuerpo, es de absoluta confianza. Están dispuestos a acompañarnos mañana martes para recuperar su propiedad. Pero necesitamos ir cuando aún haya huéspedes en la propiedad, cuando todavía esté operando ilegalmente el negocio. Eso fortalece muchísimo el caso de que está operando sin permisos un establecimiento mercantil de hospedaje. ¿Mañana martes? Perfecto. Pero, licenciado, ¿podríamos ir hoy mismo? Ya no aguanto más. Cada hora que pasa siento que están en mi casa, usando mis cosas. Entiendo perfectamente su urgencia, créame. Pero hoy los oficiales no están disponibles hasta mañana debido a compromisos previos con otros casos. Pero le prometo solemnemente que mañana a primera hora de la tarde recupera su casa. ¿Puede aguantar 24 horas más? Respiré profundo. Puedo aguantar. He aguantado hasta ahora. 24 horas más es nada comparado con lo que ya pasé. El resto del día lo pasé entre el registro público y la casa de Pilar. Cuando finalmente me entregaron la constancia de propiedad certificada, con sellos oficiales y firmas de funcionarios, sentí como si estuviera sosteniendo un escudo protector. Este papel demostraba sin lugar a dudas que yo era la dueña. Carmen no podía negar eso. Esa noche, en el departamento de Pilar, revisé cada detalle de mi teléfono obsesivamente. Busqué los mensajes exactos que le había enviado a Carmen antes de irme. Los leí una y otra vez. Carmen, gracias por cuidar las plantas. Solo riégalas por las tardes cuando baje el sol. Las llaves son de la puerta principal, el buzón y el armario pequeño del pasillo. Cualquier carta que llegue, solo ponla en la mesa del comedor. Regreso el sábado. Nada, absolutamente nada que pudiera interpretarse remotamente como permiso para rentar la casa, cambiar cerraduras, recibir turistas o hacer negocio con mi propiedad. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje, con las fechas y horas visibles. Javier me había pedido toda la evidencia posible. También busqué en Internet sobre Airbnb y leyes de propiedad. Encontré información sobre casos similares. No era la primera persona a quien le pasaba algo así. Había historias de terror, inquilinos que se negaban a salir, arrendatarios que causaban daños, personas que subarrendaban sin permiso. Pero también encontré historias de éxito, de gente que había recuperado sus propiedades con ayuda legal. Pilar me trajo una taza de té de tila. Vas a recuperar tu casa, amiga. Lo sé. Tienes la razón. Tienes los documentos. Tienes ayuda legal. Vas a ganar esto. ¿Y si Carmen dañó algo? ¿Y si movió las cosas de mamá? ¿Y si tocó las joyas? Entonces será un problema más para ella. Pero primero lo primero. Recuperar tu casa. Casi no dormí esa noche tampoco. Repasar mentalmente cada paso del plan de Javier. A las 5 de la mañana ya estaba despierta. A las 6 estaba vestida. A las 7 ya había desayunado. A las 8 marqué el número de Javier, aunque sabía que era muy temprano. Él contestó al segundo timbrazo. «Buenos días, Margarita. Imagino que no durmió mucho». «Casi nada». «¿Seguimos con el plan?» «Absolutamente. Los oficiales nos esperan a las 3 de la tarde en la puerta de su edificio». «¿Tiene la constancia de propiedad?» «La tengo aquí conmigo. No la he soltado desde ayer». «Perfecto. Nos vemos a las 2:30 para repasar todo antes de proceder. Y Margarita, respire. Todo va a salir bien. El martes fue el día más largo de mi vida. Cada hora se sentía como una eternidad. Cada minuto duraba años. A las 2 de la tarde ya estaba parada frente a mi edificio, con la constancia de propiedad certificada en una carpeta manila bajo el brazo. El día estaba nublado, amenazaba lluvia. Hacía calor húmedo que pegaba la ropa al cuerpo. Javier llegó a las 2:20, con un portafolio de cuero café y expresión seria pero confiada. ¿Lista? Más que lista. Los oficiales llegan en 10 minutos. Repasemos rápidamente. Cuando Carmen abra, usted no dice nada agresivo. Deja que los oficiales hablen primero. Su papel es simplemente mostrar las escrituras y la constancia cuando se lo pidan. Yo me encargo del aspecto legal. ¿Entendido? Entendido.
¿Tiene las llaves originales que usted le dio a Carmen? No físicamente, pero puedo describir el llavero. Era uno de metal con forma de flor que mi madre me había regalado. Exactamente a las 3 de la tarde llegó una patrulla blanca con azul. Bajaron 2 oficiales uniformados. Uno era el comandante Ruiz, que Javier había mencionado. Un hombre de unos 45 años, fornido, con bigote grueso y expresión seria, pero no hostil. El otro era más joven, tal vez 30 años, delgado, con cara de pocos amigos. Comandante Ruiz se acercó a nosotros. ¿Licenciado Mendoza? Sí, comandante. Gracias por venir. Ella es mi clienta, la señora Margarita Herrera, propietaria legítima del departamento. El comandante me miró evaluadoramente. Señora, ¿está segura de querer proceder con esto? Es su familia. Estas cosas tienden a dejar heridas profundas. Ya hay heridas profundas, comandante. Solo quiero recuperar lo que es mío. Asintió. Está bien, procedamos entonces. Subimos las escaleras. Mis piernas temblaban, pero me obligué a mantener la compostura. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo resonando en el hueco de la escalera. Llegamos al segundo piso, mi puerta. La puerta donde había entrado miles de veces durante 40 años. La puerta que Carmen había bloqueado con cerraduras nuevas. Javier tocó el timbre. Esperamos. Nada. Tocó de nuevo, esta vez más insistente. Escuchamos movimiento adentro. Pasos. Voces en inglés. Finalmente, la puerta se abrió. Carmen apareció. Llevaba un delantal de cocina y sostenía un trapo de limpieza en la mano. Cuando me vio con los oficiales y con Javier, su expresión pasó de la confusión inicial al shock absoluto en cuestión de segundos. Su cara palideció visiblemente. ¿Qué es esto? Margarita, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué trajiste policías? Señora, dijo el comandante Ruiz con voz firme pero profesional, ¿usted es la dueña registrada de esta propiedad? Carmen tartamudeó, mirando entre nosotros con ojos grandes. Yo estoy cuidándola. Soy familiar de... Es mi cuñada, somos familia. Le hice una pregunta específica. ¿Es usted la dueña legal registrada de esta propiedad? ¿Sí o no? No, pero tengo permiso. Ella me dio las llaves, me pidió que la cuidara. La dueña soy yo, dije, dando un paso adelante y mostrando las escrituras originales que llevaba en fotografía en mi teléfono y la constancia de propiedad certificada con el sello oficial brillante del registro público. Y quiero que salga de mi casa inmediatamente. Carmen palideció aún más, si eso era posible. Vi cómo sus ojos se movían rápidamente, calculando, buscando desesperadamente una salida a esta situación. Pero hay huéspedes, una pareja que pagó por 3 noches. Tienen un contrato válido firmado digitalmente. No puedo simplemente echarlos. Sería ilegal de mi parte romper un contrato. Los huéspedes tendrán que irse inmediatamente. Intervino Javier con voz firme y profesional, sacando papeles de su portafolio. Usted rentó una propiedad que no le pertenece y sobre la cual no tiene ningún derecho legal de disposición. Eso constituye uso indebido de bien ajeno y posiblemente fraude hacia los huéspedes que creyeron contratar con la propietaria legítima. Mi clienta tiene todo el derecho de entrar a su domicilio ahora mismo y solicitar que cualquier persona no autorizada se retire de inmediato. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de Carmen. Una pareja rubia, de unos 50 años, apareció en M. Sala con expresión completamente confundida. El hombre llevaba una cámara profesional colgada al cuello. La mujer sostenía una guía turística de la Ciudad de México con marcadores de páginas sobresaliendo. «What's happening?», preguntó el hombre con marcado acento canadiense. «Is there a problem?», we heard voices. Mi inglés no era perfecto. Era el inglés básico que había aprendido en la secundaria y practicado ocasionalmente con huéspedes del hotel, pero era suficiente para esto. Di un paso adelante, haciendo contacto visual directo con ellos. «I'm so sorry, but you need to leave immediately. This woman rented you my house without my permission. I'm the real owner. She had no right to rent it». La expresión en los rostros de los canadienses cambió instantáneamente de confusión a indignación absoluta. Se volvieron hacia Carmen con miradas acusadoras, casi hostiles.
You said this was your apartment, exclamó la mujer con voz aguda. You showed us papers. You said you were the owner. We paid 3,000 pesos for 3 nights up front, agregó el hombre, su cara poniéndose roja. Is this some kind of a scam? Should we call the Canadian Embassy? Carmen intentó explicarse, las palabras saliendo atropelladas en un inglés lleno de errores gramaticales y pronunciación terrible. No, please understand. It's complicated family matter. It's misunderstanding. She is my sister. We share house. I am not your sister. La interrumpí firmemente. I am her sister-in-law, and I never gave her permission to rent my house. Los oficiales ya estaban entrando al departamento. El comandante Ruiz tomó el control completo de la situación con la autoridad de quien ha manejado 1000 escenarios similares. Señora, le dijo a Carmen, estas personas necesitan desalojar la propiedad inmediatamente, ahora mismo, y usted también. Si se niega a cooperar voluntariamente, podemos proceder con cargos formales por uso indebido de propiedad ajena, lo cual es considerado despojo y puede resultar en arresto. Pero el dinero, yo ya cobré el dinero. Está en mi cuenta. Tendrá que devolverlo, dijo Javier, completamente, o enfrentar cargos adicionales por fraude. Lo que siguió fue un caos organizado de 40 minutos que se sintieron como horas. Los canadienses, comprensiblemente furiosos y asustados, empezaron a empacar sus maletas a toda velocidad. La mujer llamó a alguien por teléfono, probablemente a la embajada o a su familia, explicando la situación con voz cada vez más alta. El hombre tomaba fotos de todo, de la sala, de Carmen, de los oficiales, de mí con las escrituras. Carmen tuvo que sacar su teléfono y con manos temblorosas hacer una transferencia bancaria devolviendo el dinero completo de las 3 noches. Los canadienses verificaron en sus teléfonos que la transferencia se había completado antes de terminar de empacar. We're reporting this to Airbnb, dijo la mujer mientras arrastraba su maleta hacia la puerta. And possibly to authorities. This is fraud. Me dio su tarjeta de contacto. If you need witnesses for legal proceedings, please contact us. We'll provide testimony. This is completely unacceptable. Thank you. Fue todo lo que pude decir. Mientras los canadienses se iban, el comandante Ruiz se volvió hacia Carmen. Ahora usted, señora, necesito que me entregue todas las llaves que posee de esta propiedad. Todas. Las originales que le dieron y cualquier copia que haya mandado hacer. Carmen, con lágrimas empezando a correr por su rostro cuidadosamente maquillado, sacó llaves de diferentes lugares. De su bolsillo, de su bolsa, de una repisa en mi cocina donde aparentemente las guardaba. Aquí están las que ella me dio, dijo, entregando mi llavero con la flor de metal. ¿Y las otras? Preguntó Javier. Sabemos que cambió las cerraduras. ¿Dónde están esas llaves? Con movimientos lentos, casi avergonzados, sacó 2 juegos más de llaves de su bolso. Llaves nuevas, brillantes, con etiquetas que decían Casa Narvarte. Aquí están todas, murmuró con voz quebrada. No tengo más, lo juro. El oficial más joven las contó. Son 3 juegos en total, señora. ¿Para qué necesitaba 3 juegos si supuestamente solo estaba cuidando las plantas? Carmen no respondió. Finalmente, con todos afuera, con Carmen parada en el pasillo con expresión de derrota total y desmoronamiento emocional, con los oficiales presentes, puse la llave original en la cerradura nueva. No funcionó, obviamente. Vamos a necesitar un cerrajero, dijo Javier. Ya llamé a uno. Viene en camino. Esperamos 15 minutos más. El cerrajero llegó, un señor de unos 60 años con caja de herramientas. Le explicamos la situación. Asintió sin sorpresa. No es la primera vez que veo algo así, comentó mientras trabajaba. Hay cada historia con propiedades que ya nada me sorprende. Mientras él trabajaba cambiando nuevamente las cerraduras, esta vez poniéndole cerraduras de seguridad de alta calidad que él mismo recomendó, yo entré por primera vez en una semana a mi casa. Todo se veía diferente. Más limpio de lo normal, como si hubiera pasado un servicio de limpieza profesional. Los cojines del sofá estaban acomodados de manera diferente. Había artículos de tocador que no eran míos en el baño. Champú caro, acondicionador de marca extranjera, jabones perfumados. En mi habitación, las sábanas eran diferentes.
más nuevas, más suaves. Mi cama, donde había dormido miles de noches, había sostenido a extraños. En la cocina encontré una cafetera nueva, más moderna que la mía. Había tazas que no reconocía. El refrigerador tenía comida que yo no había comprado. Yogurt griego, jugos orgánicos, queso importado. Sobre la mesa del comedor había un cuaderno. Lo tomé con manos temblorosas. Era de Carmen. Adentro había anotaciones meticulosas de cada huésped. Huéspedes Mia 1, pareja japonesa, Kenji y Yuki. 2 noches, $7,800. Llegada lunes, 8 p.m. Salida miércoles, 11:00 a.m. Muy limpios, muy respetuosos. Dejaron propina de $200. 5 estrellas. Huéspedes Mirura 2, familia alemana con 2 niños. Schmidt. 1 noche, $5,500. Llegada miércoles 3:00 p.m. Salida jueves 11:00 a.m. Niños ruidosos. Dejaron la cocina sucia. Tuve que limpiar extra. 4 estrellas por el desorden. Y así hasta 5 registros diferentes. Cada uno con horarios, precios, comentarios, como si fuera un negocio real, profesional, planificado. También había una lista escrita a mano titulada Mejoras necesarias para aumentar precio. Comprar sábanas de mayor calidad, mínimo 400 hilos. Cambiar cortinas de la sala por blackout modernas. Pintar habitación principal de blanco o gris claro. Instalar Wi-Fi de mayor velocidad. Poner Smart TV en lugar de la televisión vieja. Mejorar iluminación del baño. Comprar toallas más gruesas. Como si ya hubiera decidido que mi casa era su proyecto de inversión a largo plazo. Como si tuviera planes permanentes. Estaba fotografiando las páginas del cuaderno con mi teléfono cuando Javier entró. ¿Encontró algo importante? Le mostré el cuaderno. Él lo hojeó, silbando bajo. Esto es evidencia perfecta de operación premeditada y sistemática de negocio irregular. Guárdelo bien. Esto fortalece enormemente cualquier acción legal futura. El cerrajero terminó su trabajo. Me entregó 3 juegos de llaves nuevas, estas con llaveros numerados. Cerraduras de seguridad nivel 3, señora. Las mejores que tengo. Nadie va a poder abrirlas sin su permiso. Le pagué con dinero que saqué de mis ahorros. No me importó el costo. Valía cada peso. Cuando finalmente todos se fueron, los oficiales, Javier, el cerrajero, me quedé sola en mi casa por primera vez en más de una semana. Me senté en el sillón donde mamá solía tejer. Miré alrededor. Todo estaba ahí. Los muebles, los cuadros, las plantas del balcón que seguían vivas, verdes, floreciendo. Carmen había tomado mi casa, había dormido extraños en mi cama, había hecho negocio con mi propiedad, pero no había podido quedársela. Yo había peleado y ganado, pero la victoria todavía no se sentía completa. Esa noche, mientras revisaba cada rincón de mi casa, descubrí más cosas que me llenaron de una mezcla de furia y tristeza. En el closet de mi habitación, mis vestidos estaban organizados de manera diferente. Alguien los había movido, probablemente para hacer espacio para las pertenencias temporales de los huéspedes. Encontré ganchos que no eran míos, perchas de madera finas que Carmen había comprado. En el baño, mis productos personales, mi champú económico, mi jabón de glicerina, mi crema de manos, habían sido movidos debajo del lavabo, escondidos, reemplazados por productos más caros y presentables para los turistas. Pero lo peor estaba en el armario del pasillo, el pequeño armario donde guardaba las joyas de mi madre. Lo abrí con el corazón en la garganta. La caja de madera tallada donde guardaba las joyas no estaba en su lugar habitual. La encontré en el estante de abajo, parcialmente escondida detrás de unas toallas. La abrí con manos temblorosas, vacía, completamente vacía. El collar de perlas de mamá, los aretes de oro de la abuela, el anillo de compromiso con el pequeño diamante. Todo había desaparecido. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Con manos que ya no podían dejar de temblar, marqué el número de Santiago. Eran casi las 8 de la noche. Contestó al cuarto timbrazo. ¿Margarita? Santiago, las joyas de mamá desaparecieron. Carmen las tomó. Todas. Silencio. ¿Qué? Las joyas que mamá me dejó. Ya no están. El armario donde las guardaba está vacío. Tu esposa las robó. Espera, espera. Debe haber una explicación. Tal vez las movió para mantenerlas seguras.
No me digas eso. No la defiendas más. Ya recuperé mi casa. Vinieron los policías. Carmen tuvo que sacar a los turistas y devolverles el dinero. Todo quedó documentado. Y ahora descubro que también me robó las joyas de mamá. Otro silencio, más largo. Voy para allá. Dame 30 minutos. Colgó. Media hora después sonó el timbre. Era Santiago. Solo. Se veía terrible. Ojeras profundas, ropa arrugada, cabello despeinado. Como si no hubiera dormido en días. Lo dejé entrar. No nos abrazamos. No nos saludamos como solíamos hacerlo. Solo entramos a la sala en silencio. Margarita, yo no sabía, de verdad no sabía que había llegado tan lejos. ¿No sabías que tu esposa estaba rentando mi casa? ¿No sabías que había cambiado las cerraduras? ¿No sabías que estaba haciendo un negocio con mi propiedad? Ella me dijo que habían hablado. Se sentó pesadamente, como si le pesara todo el cuerpo. Que te había pedido permiso, que estaban haciendo esto juntas, como un proyecto conjunto de familia. Dijo que querías generar dinero extra, pero que eras tímida para administrarlo tú misma. Me mostró mensajes. Ahora entiendo que los sacó de contexto o los inventó. Me mostró fotos de conversaciones contigo que nunca verifiqué si eran reales. ¿Y nunca pensaste en llamarme? ¿En preguntarme directamente? Debí hacerlo, admitió con voz quebrada. Debí llamarte. Pero Carmen es muy convincente. Siempre lo ha sido. Y yo quería creerle porque finalmente parecía haber encontrado algo en lo que era exitosa. Quería apoyarla en eso, pues su éxito estaba construido sobre robarme, Santiago. Se cubrió el rostro con las manos. Cuando llegó la policía hoy, me llamó llorando histéricamente. Me contó lo que realmente había pasado. Todo. Que nunca te había pedido permiso. Que cambió las cerraduras sin avisarte. Que había estado rentando la casa toda la semana mientras tú pensabas que solo regaba las plantas. Recién ahí, cuando ya no podía negarlo más porque la policía estaba ahí, me contó la verdad completa. ¿Y las joyas, Santiago? ¿También sabía ella de las joyas? Su expresión se llenó de confusión genuina. ¿Qué joyas? Le mostré la caja vacía. Le expliqué qué había dentro. El collar de perlas, los aretes de oro, el anillo de la abuela. Vi cómo su rostro se transformaba de confusión a horror. No, eso no. Dime que no hizo eso. Pues lo hizo. Y necesito que me digas dónde están. Santiago se levantó abruptamente. Vuelvo en 1 hora. No te muevas de aquí. ¿A dónde vas? A confrontarla y a traer de vuelta lo que es tuyo. Salió prácticamente corriendo. Me quedé sola en mi sala, sosteniendo la caja vacía, sintiendo el peso de la traición multiplicándose. 1 hora y media después, sonó nuevamente el timbre. Era Santiago, pero venía con una bolsa de plástico en las manos. Su expresión era de devastación total. «Las encontré», dijo, entrando y poniendo la bolsa sobre la mesa con un ruido sordo. Estaban en su closet, escondidas en una caja de zapatos en la parte de atrás, detrás de otras cajas. Abrí la bolsa con manos que no dejaban de temblar. Ahí estaban. El collar de perlas envuelto en papel de seda, los aretes de oro en su estuche original, el anillo en una bolsita de terciopelo. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. También encontré esto. Santiago sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla. Mensajes en su celular con una casa de empeño. Estaba negociando precios. Iba a venderlas la próxima semana. Les iba a decir que eran herencia de su familia, de su propia madre. Leí los mensajes con una mezcla de horror e incredulidad. ¿Cuánto me darían por un collar de perlas auténticas? Tengo aretes de oro de 14 quilates. ¿Hacen avalúo gratis? ¿Necesito factura o puedo vender sin documentos? Cada mensaje era una puñalada. Margarita, la voz de Santiago estaba completamente rota. Me voy a divorciar de ella. Ya no hay vuelta atrás. Lo que hizo no tiene ningún perdón posible. Eres mi hermana, mi sangre, la familia que mamá me dejó encargada cuando ella murió, y yo elegí mal al defenderla. Vi lágrimas genuinas en los ojos de mi hermano, lágrimas que no había visto desde el funeral de mamá. Santiago, no me digas nada todavía. Hay algo más que necesitas saber. Sacó más capturas de pantalla de su teléfono.
encontré conversaciones entre Carmen y una amiga suya. Conversaciones de hace semanas. Esto estaba planeado desde antes de que te fueras a Guadalajara. Me mostró las capturas. Eran conversaciones en WhatsApp entre Carmen y alguien llamado Lupita. Lupita. ¿Ya está todo listo para lo de la casa de Margarita? Carmen. Casi. Solo falta que se vaya a su viaje. Le pedí cuidar la casa y ya me dio las llaves. Lupita. ¿Y si se da cuenta? Carmen. No se va a dar cuenta. Es muy ingenua, demasiado confiada. Siempre ha sido así. Lupita. ¿Cuánto crees que puedas sacar? Carmen. Si todo sale bien, entre 40 y 50,000 en la semana. Después voy a convencerla de que me deje administrar la casa permanentemente. Le voy a decir que puedo generarle ingreso pasivo. Santiago es tan ingenuo como ella, ni siquiera va a sospechar. Lupita. ¿Y si dice que no? Carmen. Entonces procedemos con el plan B. Cambio las cerraduras, digo que hubo un problema de seguridad y gano tiempo. Para cuando ella reaccione, ya habré generado suficiente para contratar un abogado si hace falta. Además, ¿qué va a hacer? Es una empleada de limpieza, no tiene recursos para pelearme. Leí los mensajes una vez, 2 veces, 3 veces. Cada lectura hacía la traición más real, más calculada, más monstruosa. Esto estaba planeado desde el principio, dije, mi voz saliendo apenas como un susurro. Cada paso, cada mentira. Sí, confirmó Santiago. Y hay más. Me mostró búsquedas en el historial del navegador de Carmen. Cómo obtener poder notarial de una propiedad, derechos de posesión por uso continuo, cómo registrar un negocio de hospedaje, leyes de arrendamiento en Ciudad de México. Estaba investigando cómo quedarse con tu casa legalmente, explicó Santiago. Su plan no era solo rentarla una semana. Su plan era tomar control permanente. Quería convencerte de darle un poder notarial temporal para administrar mejor la propiedad. Planeaba usar las ganancias de Airbnb como prueba de que ella podía generar más dinero que tú. Su objetivo final era que tú, supuestamente cansada de trabajar tanto y administrar una casa, le vendieras la propiedad a un precio bajo o incluso se la cedieras. Sentí náuseas físicas. Y yo casi se lo permito. Continué leyendo las búsquedas. Si no hubiera tenido las escrituras, si no hubiera encontrado al licenciado Javier, pero lo hiciste, te defendiste. Y ahora ella va a enfrentar las consecuencias. Nos quedamos en silencio largo rato. Finalmente pregunté, ¿dónde está ella ahora? En casa de su madre en Puebla. Le pedí que se fuera después de encontrar las joyas. Le dije que no volviera, que esto se acabó. Y Margarita, el licenciado Javier me contactó. Me dijo que puedes denunciarla penalmente. Por el uso indebido de la propiedad, por el fraude hacia los huéspedes, por el intento de apropiación de las joyas, por evasión fiscal al no declarar los ingresos. Podría enfrentar cargos serios. Miré las joyas de mi madre sobre la mesa, el collar que ella había usado en su boda, los aretes que había lucido en cada ocasión especial, el anillo que representaba el amor de mis abuelos. Carmen había estado dispuesta a venderlos como si fueran cualquier cosa. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Esto es demasiado. Es demasiado. Santiago asintió. Lo entiendo, pero sea lo que sea que decidas, yo estoy contigo. Esta vez estoy de tu lado, como debí haber estado desde el principio. Después de que Santiago se fuera, me senté en el sillón donde mamá solía tejer, sosteniendo el collar de perlas entre mis dedos. Lo acerqué a mi rostro. Aún olía vagamente a su perfume, o tal vez era solo mi imaginación. Lo recuperé todo, mamá, susurré al aire. La casa, las joyas, todo lo que me dejaste. Y no voy a dejar que nadie me lo quite nunca más. Al día siguiente, miércoles por la mañana, mi teléfono sonó. Era un número desconocido con código de área de Puebla. Dudé varios segundos, pero finalmente contesté. ¿Margarita? La voz de Carmen sonaba completamente quebrada, irreconocible de la mujer segura y manipuladora de hace unos días. Por favor necesito hablar contigo. Solo 5 minutos. Te lo suplico. Por favor. No tenemos nada de qué hablar, Carmen. Por favor, Margarita, solo déjame explicar. Déjame disculparme. Por favor, no cuelgues. Algo en su tono,
tan completamente desesperado y roto, me detuvo antes de colgar. «Tienes 3 minutos, no más». Escuché cómo respiraba profundamente al otro lado, tratando de controlarse. «Gracias, gracias. Margarita, sé que lo que hice estuvo mal. Sé que no tengo excusa. Sé que te traicioné de la peor manera posible. Pero necesitas entender algo, necesitas saber por qué. No me interesa el por qué. Las razones no cambian lo que hiciste. Por favor, solo escucha. Santiago y yo tenemos deudas enormes. Su negocio de contabilidad independiente fracasó hace 6 meses. Los clientes se fueron. No hubo más ingresos. Hemos estado viviendo de préstamos, de tarjetas de crédito. Debemos casi 200,000 pesos entre bancos y prestamistas. Algunos de esos prestamistas no son gente amable, Margarita. Me han amenazado. Han ido a la casa. Tienen fotos de Santiago saliendo del trabajo. Su voz se quebró completamente. Sollozos ahogando las palabras. Cuando vi tu casa vacía, cuando tuve las llaves en mi mano, vi una solución desesperada. Pensé que si podía demostrar que podía ganar dinero rápido, podía salvar a mi familia. Sé que suena terrible, pero estaba desesperada. No estaba pensando con claridad. ¿Y las joyas de mi madre? ¿Eso también fue desesperación? Silencio largo, luego un suspiro profundo. Eso fue lo peor que hice. Y no tengo justificación. Ninguna. Solo puedo decirte que cuando vi esas joyas, vi dinero. Vi una manera de pagar, aunque fuera una pequeña parte de lo que debemos. No vi los recuerdos, no vi el significado. Solo vi objetos que podían convertirse en dinero. Y eso me hace una persona horrible. Lo sé. Cuando me veo al espejo ya no me reconozco. ¿Por qué me llamas realmente, Carmen? ¿Qué quieres? Otra pausa. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. Santiago me dijo que puedes denunciarme, que el licenciado dijo que podría ir a prisión. Margarita, tengo miedo, mucho miedo. No sobreviviría en la cárcel. No soy fuerte como tú. Soy débil. Siempre lo he sido. Por favor, te lo ruego, no lo hagas. Haré lo que sea. Te pagaré cada peso que gané con tu casa. Desapareceré de tu vida. Lo que tú quieras. Pero por favor, no me mandes a prisión. Cerré los ojos. Parte de mí, una parte grande y oscura, quería hacerla sufrir como ella me había hecho sufrir. Quería verla enfrentar consecuencias reales. Pero otra parte, la parte que había sido criada por una madre que siempre predicó la compasión incluso hacia quienes no la merecían, dudaba. Carmen, voy a ser muy clara contigo. Lo que hiciste fue imperdonable. Violaste mi confianza de la manera más profunda posible. Invadiste mi espacio, mi privacidad, mi hogar. Intentaste robarme no solo dinero y propiedad, sino las últimas cosas tangibles que me quedan de mi madre. Manipulaste a mi hermano, en el proceso. Lo sé todo eso. Pero, continué firmemente, voy a darte una oportunidad. Una sola. Esta tarde a las 5 en punto vas a venir a mi casa. Vas a traer cada peso que ganaste con mis rentas, los 46,000 completos, en efectivo. Y vas a firmar un documento legal donde admites absolutamente todo lo que hiciste, sin omitir ningún detalle. ¿Y después? Después te vas. De mi vida, de la vida de Santiago si así él lo decide, de esta ciudad si es necesario para que yo pueda tener paz. Y si alguna vez en tu vida, vuelves a acercarte a mí, si intentas contactarme, si intentas cualquier cosa similar con otra persona, ese documento va directo a las autoridades. ¿Entiendes perfectamente lo que te estoy diciendo? Sí, entiendo. ¿De verdad no me vas a denunciar si hago eso? Si cumples todo lo que te digo, si firmas el documento, si desapareces y no causas más problemas, no te denunciaré. Pero conservaré ese documento como seguro, como garantía. Tu futuro estará en tus propias manos. Si te comportas, si sigues adelante con tu vida sin molestarme, estarás bien. Si no, entiendo. Estaré ahí a las 5, con el dinero. Gracias, Margarita. Gracias por darme esta oportunidad. No la merezco, lo sé. No la mereces. Pero la estoy dando de todas formas. No por ti, por mi propia paz mental.
para poder cerrar este capítulo y seguir adelante. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla extraña de emociones. Llamé inmediatamente a Javier para contarle el plan. «Es una buena estrategia», dijo después de escuchar. «Voy a redactar el documento ahora mismo. Será una confesión completa y firmada de todo lo que hizo. Si alguna vez la necesitas en el futuro, será prueba irrefutable y completamente admisible en cualquier procedimiento legal». A las 4:30 de la tarde, Javier llegó a mi casa con 3 copias impresas de un documento de 4 páginas. Lo leímos juntos. Contenía cada detalle: las fechas exactas de las rentas, los montos cobrados, el cambio no autorizado de cerraduras, la toma de las joyas, las conversaciones con la casa de empeño, todo. «Si firma esto», explicó Javier, «básicamente está confesando múltiples acciones que podrían constituir delitos. Este documento te protege completamente». A las 5 en punto exactamente sonó el timbre. Carmen estaba en la puerta, irreconocible, sin maquillaje por primera vez desde que la conocía, con ojeras profundas, cabello sin arreglar, ropa arrugada. Parecía haber envejecido 10 años en 3 días. Llevaba una carpeta manila en las manos temblorosas. La dejé entrar sin palabras. Javier ya estaba sentado en la sala, con su laptop y documentos organizados sobre la mesa. Carmen se sorprendió al verlo. «Este es el licenciado Javier Mendoza, mi abogado», expliqué con voz neutra. «Va a presenciar y certificar todo. Siéntate». Se sentó en el borde del sofá, tan tensa que parecía que podría romperse. Abrió la carpeta con dedos temblorosos. Dentro había 46,000 pesos en efectivo, perfectamente contados y organizados en fajos de 1,000 pesos sujetos con ligas. «Todo está ahí», dijo con voz apenas audible. «Lo conté 3 veces». Javier tomó el dinero y lo contó metódicamente, billete por billete, haciendo pequeñas pilas organizadas sobre la mesa. El proceso tomó casi 10 minutos. Nadie habló durante ese tiempo. Solo el sonido del papel contra papel llenaba la sala. «Es la cantidad correcta», confirmó finalmente. 46,000 pesos exactos. Entonces puso las 3 copias del documento sobre la mesa, junto con una pluma. «Este es un reconocimiento de responsabilidad. En él, usted admite formalmente haber usado la propiedad de la señora Margarita sin su autorización explícita, haber generado ingresos no declarados mediante rentas de corta estancia sin permisos comerciales, haber cambiado las cerraduras de la propiedad sin permiso de la propietaria, haber tomado objetos personales de valor con intención de venderlos y haber engañado a su esposo sobre la naturaleza de sus actividades». Léalo cuidadosamente, completo, cada párrafo. Si está de acuerdo con todo el contenido, fírmelo en las 3 copias. Carmen tomó el documento con manos que temblaban tanto que el papel hacía ruido. Empezó a leer. Con cada línea, su rostro se ponía más pálido, si eso era posible. Cuando terminó de leer las 4 páginas, levantó la vista hacia mí con ojos llenos de lágrimas. «Si firmo esto, ¿me dejarás ir? ¿No me denunciarás? ¿Me darás la oportunidad de rehacer mi vida? Si firmas esto, desapareces de mi vida de manera permanente y definitiva, y no causas ningún problema adicional en el futuro, no te denunciaré. Pero conservaré este documento como seguro, como garantía. Tu comportamiento futuro determinará si alguna vez lo uso o no. El poder está en tus manos». Carmen tomó la pluma. La sostuvo sobre el papel durante lo que parecieron minutos. Finalmente, con un suspiro profundo que sonó como derrota absoluta, firmó las 3 copias. Su firma, normalmente elaborada y con floritura, salió temblorosa y apenas legible. Javier revisó cada firma, las fechó, las firmó él mismo como testigo legal y notario, y me entregó una copia mientras guardaba otra en su portafolio. «Listo», dijo. «Este es un documento legalmente válido y vinculante». Carmen se levantó lentamente, como si le doliera cada movimiento. Me miró una última vez. «Margarita, de verdad lo siento. Sé que no significa nada ahora. Sé que destruí cualquier posibilidad de que alguna vez pudiéramos tener una relación decente. Pero quiero que sepas que lo siento. Con toda mi alma lo siento. Y nunca, nunca volveré a molestarte. Tienes mi palabra». «Tu palabra no vale nada para mí, Carmen.
Lo que vale es este documento firmado y el hecho de que te estoy viendo salir de mi casa ahora mismo. La vi caminar hacia la puerta, sus pasos lentos y pesados. Se detuvo en el umbral, como si quisiera decir algo más, pero finalmente solo salió y cerró suavemente la puerta detrás de ella. Escuché sus pasos bajando las escaleras, alejándose, desapareciendo. Cuando el sonido se perdió completamente, finalmente pude respirar profundamente. Se acabó, dije en voz alta. Finalmente se acabó. Javier guardó sus documentos en su portafolio. No del todo. Hay un detalle más que necesitas saber. Me mostró su teléfono. Era un artículo de noticias locales que había buscado esa tarde. Investigué más a fondo el nombre de Carmen en bases de datos públicas. Tu cuñada tiene 3 denuncias previas archivadas por estafa en esquemas de marketing multinivel en diferentes ciudades: Oaxaca, Querétaro y Monterrey. En cada caso, convenció a personas de invertir dinero en oportunidades de negocio que resultaron ser fraudes. Nunca fue procesada porque las víctimas eran familiares o amigos que no quisieron proceder legalmente, tal como tú. ¿3 veces? ¿Ha hecho esto 3 veces antes? Al menos 3 que están documentadas. Probablemente hay más que nunca se reportaron. Carmen es lo que llamamos una estafadora serial. Esto no fue un error desesperado de una sola vez. Es un patrón de comportamiento. Sentí un escalofrío. Y el dinero que ganó con tu casa, los 46,000 pesos. Investigué las fechas de los depósitos en Airbnb. Nunca lo declaró ante Hacienda. Eso es evasión fiscal comprobable. Y los huéspedes que recibió no tenían idea de que el contrato era fraudulento. Si alguno de ellos hubiera sufrido algún daño o accidente en tu propiedad, tú habrías sido legalmente responsable porque tu nombre está en las escrituras. No había pensado en eso. Carmen te puso en riesgo legal enorme sin que lo supieras. Si algo hubiera salido mal, tú habrías enfrentado las consecuencias. Por eso, aunque decidiste no denunciarla ahora, ese documento que firmó es crucial. Si en el futuro descubres cualquier otro daño o consecuencia, tienes todo lo que necesitas para actuar. Me quedé procesando toda esa información. Carmen no era solo una cuñada desesperada que cometió un error. Era una estafadora con historial, alguien que había hecho esto múltiples veces, que probablemente lo volvería a hacer con otras personas. Debería denunciarla, ¿verdad? Para proteger a otras personas. Javier me miró con comprensión. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar. Legalmente tienes todo el sustento. Moralmente tienes razones de sobra. Pero también entiendo si solo quieres cerrar este capítulo y seguir adelante con tu vida. No hay respuesta correcta universal aquí. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto. Y mientras tanto, permíteme darte un consejo final. Reporta el incidente a Airbnb. Aunque Carmen use una cuenta diferente en el futuro, quedará un registro de comportamiento fraudulento asociado a sus datos. Podría prevenir que lo vuelva a hacer, al menos en esa plataforma. Lo haré. Gracias, Javier, por todo. Después de que Javier se fue, me quedé sola con 46,000 pesos en efectivo sobre mi mesa y un documento firmado que probaba cada detalle de la traición. Pasaron 2 semanas, semanas de lenta recuperación, de procesar emociones, de reconstruir la sensación de seguridad en mi propia casa. Santiago vino a verme 3 veces durante esas 2 semanas. Me contó que había iniciado oficialmente los trámites de divorcio, que Carmen había regresado definitivamente a Puebla con su madre, que él estaba en terapia, tratando de entender cómo había sido tan ciego, cómo había permitido que esto sucediera. ¿Me perdonas?, me preguntó el tercer domingo, sentados en mi balcón entre los geranios de mamá que habían sobrevivido a todo este caos. Respiré el aroma de las flores, sentí el sol tibio de la tarde en mi rostro. Ya te perdoné, Santiago. Eres mi hermano, mi familia, pero tienes que entender que las cosas no pueden volver a ser exactamente como antes, no inmediatamente. Necesito tiempo para reconstruir la confianza. Él asintió, con los ojos húmedos. Lo sé, y está bien. Me lo merezco, y voy a trabajar para recuperar tu confianza, aunque me tome años. Te lo prometo. ¿Cómo están las deudas? Las que Carmen mencionó. Su expresión se ensombreció.
Son reales, muy reales, pero estoy trabajando en un plan de pago. Conseguí un trabajo fijo en una firma contable grande. No gano tanto como cuando tenía mi negocio, pero es estable. Voy a pagar cada peso, aunque me tome años. Si necesitas ayuda. No, dijo firmemente. Esta es mi responsabilidad. Fueron mis decisiones, mi esposa, mis errores. Tú ya has pasado suficiente por mi culpa. Don Fernando, cuando supo toda la historia completa, me aumentó el sueldo significativamente. No es caridad, dijo cuando protesté. Es reconocimiento. Has estado aquí 23 años, Margarita. Eres la supervisora más confiable, más trabajadora, más leal que he tenido. Mereces este aumento desde hace tiempo. Solo necesitaba un empujón para hacerlo oficial. Pilar organizó una pequeña celebración en el hotel con todo el equipo de limpieza. Me hicieron un pastel que decía: «Bienvenida a casa, Margarita, la guerrera». Hubo abrazos, lágrimas de alegría, historias compartidas. «Siempre supimos que eras fuerte», dijo Pilar. «Pero ahora todos lo saben. Usé parte del dinero que Carmen me devolvió para hacer mejoras en mi casa. No las mejoras que ella había planeado para hacer la casa más rentable en Airbnb, sino mejoras para mí. Cambié todas las cerraduras de nuevo. Puse cerraduras digitales de última tecnología que solo se abren con código que solo yo sé. Instalé cámaras de seguridad discretas en la entrada. Actualicé mi seguro de la casa con cobertura completa. Compré sábanas nuevas porque no podía dormir en las que habían usado extraños, por más que las lavara. Pinté mi habitación del color que siempre había querido, un azul cielo suave que me recordaba los veranos de mi infancia. Pero lo más importante fue lo que hice con las joyas de mi madre. Las llevé a un joyero de confianza que me recomendó don Fernando. Un señor mayor con taller pequeño, pero reputación impecable. «Quiero que las limpie y restaure», le dije. «Que las deje como nuevas, como si acabaran de salir de la tienda». Trabajó durante una semana con cuidado meticuloso. Cuando regresé a recogerlas, quedé sin aliento. El collar de perlas había recuperado su brillo original, cada perla perfectamente limpia y reensartada en seda nueva. Los aretes de oro relucían como si fueran nuevos, pulidos hasta brillar. El anillo de compromiso, con su pequeño diamante, había sido limpiado profesionalmente hasta que el diamante capturaba la luz como estrella diminuta. «Son piezas hermosas», comentó el joyero. «Se nota que fueron muy amadas». «Lo fueron», respondí. «Y lo siguen siendo. El anillo me quedaba perfecto en el dedo. Lo mandé a ajustar para usarlo yo misma, todos los días, como recordatorio». Una tarde de sábado, 3 semanas después de haber recuperado mi casa, estaba sentada en el balcón, regando los geranios cuando recibí un email. Era de Airbnb. Respondían a mi reporte sobre la cuenta de Carmen. «Estimada señora Herrera, después de investigar su reporte, hemos confirmado actividad fraudulenta en la cuenta en cuestión. La cuenta ha sido permanentemente suspendida y eliminada de nuestra plataforma. Los datos de la usuaria han sido marcados en nuestro sistema para prevenir la creación de nuevas cuentas. Agradecemos su reporte, ya que nos ayuda a mantener la seguridad de nuestra comunidad. Si desea, podemos proporcionar documentación de esta acción para uso legal». Sonreí. Era un pequeño triunfo, pero significativo. Carmen no podría volver a hacer esto, al menos no en esa plataforma. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi cama, en mi habitación, en mi casa completamente segura, recibí un mensaje de texto de Javier. «Margarita, quería informarte que seguí investigando por curiosidad profesional. Carmen intentó abrir una cuenta similar en otra plataforma de rentas vacacionales la semana pasada, pero cuando verificaron sus antecedentes y encontraron el reporte en Airbnb, rechazaron su solicitud. El sistema funciona. Tu reporte está protegiendo a otras personas. Solo quería que lo supieras». Guardé el mensaje. No respondí. No necesitaba responder. Era suficiente saber que había hecho lo correcto. Me miré al espejo del baño antes de acostarme. El mismo espejo donde me había mirado 1000 veces durante 40 años. Pero la mujer que me devolvía la mirada era diferente. Seguía siendo Margarita, supervisora de limpieza de 40 años. Seguía teniendo las mismas manos que limpiaban habitaciones,
Los mismos ojos cansados después de turnos largos, la misma figura modesta de siempre. Pero ahora también era Margarita la que se defendió. Margarita, la que no se dejó. Margarita, la que recuperó lo que era suyo. Margarita la que puso límites. Margarita la fuerte. Y esa Margarita era infinitamente más poderosa que la que había entregado inocentemente sus llaves hace apenas un mes. Apagué la luz, me acosté entre sábanas nuevas que olían a mi detergente favorito, en mi cama, en mi habitación, en mi casa absolutamente segura, y dormí profundamente. En mis sueños, mamá estaba en la puerta de nuestra casa, pero esta vez no se veía preocupada. Sonreía, con orgullo. «Lo hiciste bien, mija», decía en el sueño. «Defendiste lo que tanto nos costó. Estoy orgullosa de ti». Desperté con lágrimas en las mejillas, pero eran lágrimas de paz, no de dolor. El sol entraba por mi ventana, iluminando los geranios del balcón que seguían floreciendo, resilientes como yo. Esta casa era mía. Mi madre me la dejó con amor y sacrificio. Carmen había intentado robármela, había intentado quitarme no solo propiedad, sino dignidad, paz, seguridad, pero había fallado. Porque descubrió, de la manera más contundente posible, que las mujeres calladas, las mujeres trabajadoras, las mujeres que limpian y sirven y parecen invisibles, cuando finalmente alzan la voz y pelean por lo suyo, lo hacen con la fuerza acumulada de años de dignidad, de trabajo honesto, de amor por lo que construyeron. Carmen había apostado a que yo era débil. Había subestimado a la mujer que trabajaba limpiando habitaciones. Había creído que no tendría recursos, ni conocimientos, ni valentía para enfrentarla. Se equivocó. Y ahora, cada mañana cuando me levanto en esta casa, cada tarde cuando riego las plantas de mamá, cada noche cuando cierro con llave mi puerta con cerraduras que solo yo puedo abrir, lo sé con certeza absoluta. Nadie volverá a quitarme lo que es mío. Nadie volverá a hacerme sentir pequeña en mi propio espacio. Nadie volverá a aprovechar mi bondad como debilidad. Esta casa es mía. Mi vida es mía. Mi dignidad es mía. Y defenderé las tres con la ferocidad de quien finalmente entendió que la verdadera fuerza no está en gritar más fuerte, sino en conocer tus derechos, en pedir ayuda cuando la necesitas y en nunca, nunca rendirte cuando la justicia está de tu lado.